Bueno, este video tutorial tiene como intención explicar un poco los que son los conceptos que maneja Krugman en el capítulo 16. Empezando, se analiza lo que es la demanda agregada y se la dice que el fin de estudiarla es analizar cómo se determina el producto a corto plazo cuando los precios no son flexibles. Eso es lo que nos posiciona eso en un ámbito cortoplacista que según el mismo Keynes tiene ajustes vía cantidades, no vía precios. Recordando un poco la teoría que inició en esto, hace referencia a que frente a variaciones de la demanda, los productores responden contratando más gente, es decir, incrementando el empleo pero no vía precios, dado que vía precios ese comportamiento se da solamente a largo plazo. Ahora bien, ¿qué es la demanda agregada? Krugman responde que es la cantidad de bienes y servicios producidos por un país, demandados por las familias y las empresas de todo el mundo. El nivel de producto global de un país a corto plazo depende de las demandas agregadas de sus productos. Como un poco ya más explícito para poder entenderlo, Krugman lo que nos dice es que la demanda es la generada por productos internos, generado por los residentes del país o los extranjeros. Entonces, en este caso, cuando se habla de demanda agregada, va a ser toda aquella demanda procedente de cualquier parte del mundo por nuestros productos internos. Entonces, ya pasando a otra parte, recordando entonces teoría económica, a largo plazo el producto se determina por los factores de producción, capital, trabajo y tierra, pero a corto plazo puede haber desajustes de la producción óptima de manera que puede haber sobreexplotación y subexplotación. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente, a largo plazo, em, la producción se determina por el capital del trabajo y la tierra se supone que es constante, mientras a corto plazo no, hay ciertas variaciones en las cuales puede haber subempleo, como decía Keynes, puede haber desempleo por desajustes entre la demanda y la oferta, o también puede haber subempleo si se toman medidas demasiado fuertes para atender esas demandas. Finalmente se conoce la determinación de la demanda. Esto ya por macro se conoce que es el consumo más la inversión, más el gasto público, más la cuenta corriente. Krugman lo que se propone es entonces analizar solo el consumo y la cuenta corriente, dejando la inversión y el gasto como constantes. Como se verá, esa es una estrategia muy útil para después ver movimientos de las gráficas. Ya siguiendo con el tema, entonces vamos a averiguar los determinantes del consumo. El consumo está en función, según el propio Keynes, de un ingreso, pero Krugman entonces lo pone más explícito en función de un ingreso disponible, derivado de un ingreso menos los impuestos. Eh, pero el ingreso a su vez entonces se reparte entre el consumo y una parte que es el ahorro. Eso tiene implicaciones para el análisis de las variables macroeconómicas en el sentido de que la demanda de consumo aumenta, pero en menor medida, ya que parte del incremento de la renta se ahorra. ¿Sí? Ahora si miramos las determinantes de la cuenta corriente, una aclaración que se hace aquí necesaria es mirar la cuenta corriente como un consumo cualquiera, sino que se hace entre países y entre diferentes consumidores y diferentes productores. Pero en esencia es un consumo que como tal depende de una restricción presupuestaria, es decir, de un ingreso total de las personas y unos precios derivados de esos productos que se van a comprar. En este caso, como es comercio exterior, se habla de precios relativos, es decir, un tipo de cambio real que como ya muchos conocen, está determinado por un tipo de cambio nominal multiplicado por los precios del extranjero sobre los precios nacionales. Un ejemplo que da Krugman a ese respecto hace referencia a la comparación entre cestas de dos países. Como tal, Krugman habla sobre un ejemplo entre dólares y marcos, pero yo lo he contextualizado un poco a pesos y dólares para que se vea un poco más familiar el ejemplo. Entonces, si tenemos una tasa nominal de cambio de 2.000 pesos por dólar, unos precios internacionales de la cesta extranjera, es decir, en Estados Unidos el precio de la cesta es de $50, mientras que en Colombia es de 560.000 pesos. Tal división nos da 0,21 que simboliza que 0,21 cestas de Estados Unidos son igual a una de Colombia. Como tal, esto lo que expresa es que yo como colombiano tengo que darle 5 veces mi cesta a un estadounidense para poder tener un intercambio valedero. O otra forma de decirlo es que la cesta de Estados Unidos es 5 veces mayor a la colombiana.
Sin embargo, Krugman sigue con el análisis más detallado del ingreso disponible y la tasa de cambio real, dado que toca mirar las variaciones de la tasa de cambio y cómo ésta afecta tanto a la cuenta corriente como a los diferentes efectos de exportación e importación. Bueno, ya aquí se nos abre un poco más el campo de visión para mirar la influencia de la tasa de cambio en la cuenta corriente. Ahora bien, la tasa de cambio real refleja precios relativos de las cestas de cada país, como miramos anteriormente. Entonces, esencialmente las personas a nivel global compran más cosas de su país que del extranjero. Esto pues es bastante claro cuando, por ejemplo, se tiene que hacer un corte de cabello, comprar productos como el arroz o prestar algún servicio. Esencialmente, lo que se hace, a menos que se necesiten servicios especializados, lo que se hace es contratar gente del mismo lugar de residencia de alguna empresa o yo como consumidor consumo productos más que todo locales o del país. Ahora bien, ¿qué pasa entonces si la tasa de cambio real sesgada hacia los productos nacionales se incrementa? Pues que como la tasa de cambio es una medida relativa de la canasta extranjera, entonces al subir su valor significa que se incrementa el valor de la canasta de los que consumían tales productos, es decir, los extranjeros que compraban los productos de sus propios países. Miremos lo siguiente, la tasa de cambio real como tal está definida como E por P asterisco, es decir, arriba están los precios de los extranjeros, de manera que si se incrementa la tasa de cambio, quiere decir que se incrementa el precio de los productos extranjeros y por tanto afecta a los que consumían los productos extranjeros, que obviamente son los propios extranjeros. Ahora bien, esto nos da una relación directa entre lo que son los precios, ¿sí? Los precios de los productos extranjeros y la tasa de cambio real. De manera que si hay una depreciación de la moneda, es decir, que si la tasa de cambio real se incrementa, lo que tenemos es que los productos extranjeros también incrementan su precio. Ahora bien, ¿cómo esto afecta a nuestras exportaciones? Nuestros productos son más baratos relativamente, es decir, nuestros productos nacionales, como se observa aquí, no han variado, sino que lo que ha variado son los productos extranjeros. Entonces, relativamente, los productos nacionales son mucho más baratos. Así que los extranjeros demandan más, aumentan nuestras exportaciones. Esto lo que evidencia es una relación directa entre la tasa de cambio real y la cuenta corriente. Pero falta ver otro efecto. Ya miramos las exportaciones. Hace falta ver qué pasa con las importaciones. Pero las importaciones tienen un doble efecto, el cual vamos a mirar a continuación. Las importaciones se cuentan como precios por cantidades, es decir, el precio de las importaciones, que es este precio asterisco, por las cantidades efectivamente consumidas de los residentes nacionales de productos extranjeros, es decir, de las importaciones. Aquí yo le he puesto lo que es como un pequeño símbolo para entenderlo, que es P, precio de importaciones por Q, cantidad de importaciones. Entonces hay dos posibilidades que cuando se incremente la tasa de cambio real incremente P asterisco, como ya vimos, entonces suba el valor de las importaciones. Este es el efecto valor. Es decir, que cuando se incrementa la tasa de cambio, cuando hay una depreciación de la moneda colombiana, se pueden incrementar las importaciones, lo cual es como un efecto contradictorio, pero dado que no es en las cantidades, sino como tal en los precios. Ahora veamos el efecto volumen. El efecto volumen dice que al incrementar el precio de las importaciones disminuye la cantidad comprada al exterior. Esto es como un poco más evidente. Si se incrementa el precio de las importaciones, yo disminuyo las cantidades efectivamente importadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues plantea Krugman con estos dos efectos. Este efecto volumen se contrapone al efecto valor. Entonces, simplemente lo suponemos como que no tiene efecto, como que no es tan importante como para tenerlo en cuenta. Entonces, se dice que el efecto valor es muy pequeño, no se lo toma en cuenta. Es prácticamente como si desapareciera del análisis. Entonces lo que finalmente tenemos es que hay una relación directa entre la tasa de cambio real y la cuenta corriente. Si bien se había visto que la cuenta corriente, como todo consumo, depende de un ingreso disponible y de unos precios relativos, y ya miramos el efecto de los precios relativos en la cuenta corriente, ahora veamos el efecto del ingreso disponible.
a incrementos del ingreso disponible, YD, los consumidores nacionales incrementarán su consumo en productos nacionales, pero también en productos importados. Por ello, al aumentar el ingreso disponible, desmejora la cuenta corriente. Esencialmente, esto sucede porque los consumidores tienen más dinero, incrementan sus importaciones, pero no hay una compensación favorable por parte de las exportaciones, por lo cual se presenta un desbalance de la cuenta corriente. Finalmente se nos dice que la relación es inversa entre el ingreso disponible y la cuenta mencionada. Si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que observamos es un cuadro resumen que está en la página 354, el cual nos muestra que el tipo de cambio real tiene una relación positiva con la cuenta corriente, mientras que la renta disponible tiene una relación inversa con la misma cuenta. Ahora bien, si bien Krugman nos había presentado tal cuadro resumen, ahorita lo vamos a ampliar un poco para mirar los efectos sobre la demanda agregada. Lo importante es ver lo siguiente. Empezamos diciendo que tanto la inversión como el gasto público se iban a considerar como constantes, mientras que el consumo se le iba a analizar junto con la cuenta corriente. Krugman cumplió su cometido en el cual el consumo no lo puso en función del ingreso disponible, mientras que la cuenta corriente lo puso en función también del ingreso disponible y de una tasa de cambio. De esta manera, entonces vamos a ver la demanda agregada en en una economía abierta. Si entonces el cuadro de resumen que se nos ha presentado lo ampliamos de manera que entonces tengamos las variaciones del tipo de cambio real, la cuenta corriente y también los efectos sobre la demanda agregada, vamos a tener una nueva columna que lo que nos va a mostrar son nuevos efectos, digamos ya un poco como más esquematizado todo este asunto. El tipo de cambio real, si se incrementa ceteris paribus, como ya habíamos visto, se incrementará también la cuenta corriente, lo cual incrementa la demanda agregada. ¿Por qué? Porque se traslada el gasto interno y el externo hacia los productos internos por mejoría de competitividad. Ahora bien, si el tipo de cambio real disminuye, la cuenta corriente también disminuye y la demanda se reduce. Nuestros productos se encarecen relativamente, como ya se había visto, y se incrementan las importaciones ceteris paribus. La renta disponible, que es YD, se incrementa, la cuenta corriente por su relación inversa disminuye y la demanda agregada por su relación directa con la cuenta corriente también disminuye. ¿Por qué? Al incrementar el ingreso disponible, aquí hay que tener mucho cuidado en que ceteris paribus los impuestos, este hace aumentar la demanda agregada en una menor proporción, porque como ya habíamos visto, parte del ingreso se va al ahorro y la otra parte se consume. Se gasta en productos tanto internos como importados. Entonces, el efecto del ingreso disponible es mucho más pequeño de lo que se puede pensar, porque tras de que hay que hacerle una primera división entre consumo y ahorro, a ese consumo también hay que hacerle una segunda división entre consumos internos y consumos de productos extranjeros, es decir, importaciones, de manera que la demanda agregada como tal se ve disminuida por ese doble efecto. Si ya pasamos a la última fila, vemos que la renta disponible sí disminuye, se incrementa la cuenta corriente y la demanda agregada también sube. La explicación es que al disminuir el ingreso disponible, disminuye el consumo de productos internos y externos, pero aumenta la demanda agregada, pues disminuye más rápidamente el consumo de importaciones. Esto es así dado que se consumen los productos más importantes, esencialmente porque los productos de la canasta familiar están dados por los productos nacionales. Entonces, si yo he disminuido mi ingreso nacional, mi ingreso disponible, lo que yo hago es consumir mucho más productos nacionales de manera que yo pueda satisfacer mis necesidades básicas y las importaciones o algunos otros elementos de lujo los dejo para después. Entonces ya, pues siguiendo con esta explicación y recordando un poco macro, Krugman lo que se propone ahorita es graficar todo este asunto para que nos sea mucho más fácil mirar los efectos y los desplazamientos. Retomando que la demanda agregada es igual a la inversión más el gasto público más el consumo, pues en función del ingreso disponible y una cuenta corriente, y también debemos mirar que según la macro, esa demanda agregada debe igualarse a la oferta para que haya equilibrio. Los equilibrios, por supuesto, pueden presentarse tanto a corto como a largo plazo, pero esencialmente lo que se dice es que debe haber equilibrio. Ahora sí, en macro son los puntos en los que el producto es igual a la demanda agregada, es decir, una línea de 45 grados. El equilibrio es aquella línea de 45 grados que se nos presenta en este gráfico, en el cual la demanda agregada está en función del producto. Eso es puro análisis cortoplacista. Ahora bien, la demanda agregada se grafica
de esa forma como diagonal para mostrar un posible equilibrio entre la oferta y la demanda. Es decir, que en el punto en el cual la demanda agregada tome un punto exacto a la línea de 45 grados, eso significa un equilibrio a corto plazo. Ahora bien, el exceso de demanda se grafica en el lado izquierdo de ese punto, es decir, aquí la demanda, como se puede observar, es mucho mayor que la oferta agregada si lo medimos en términos en el eje Y. Y por el otro lado, el exceso de oferta se presenta en el lado donde la línea de 45 grados es mucho mayor que la demanda agregada. Veamos entonces cuál es la bondad de los supuestos. Los supuestos como tal tienen la ventaja de que pueden mostrar variaciones de las curvas, es decir, cuando uno puede ver un movimiento sobre la curva o cuando uno puede ver un movimiento de la curva. Como tal, los elementos variables, es decir, los movimientos sobre la curva, son representados por las variaciones de YD, el ingreso disponible y la tasa de cambio real. Por su parte, hay elementos en ceteris paribus, como son el gasto público, los impuestos, las preferencias de los consumidores, la tasa de interés externa, el ingreso extranjero, la inversión, los precios y los precios, dado que es un análisis cortoplacista. Ahora bien, supongamos que crece la demanda agregada debido a un incremento en la tasa de cambio real. Como ya se vio, la tasa de cambio real nos hace mucho más competitivos, lo cual incrementa la demanda agregada. La tasa de cambio real como tal puede modificarse ya sea porque aumente la tasa de cambio nominal, suban los precios externos o disminuyan los precios nacionales. Lo que se provoca es que frente a una depreciación del peso, un incremento del tipo de cambio, nuestros productos sean más competitivos, si haya un exceso de demanda el cual los empresarios deben enfrentar en relación a sus niveles de producción iniciales. Entonces, si miramos ya el análisis gráfico, tenemos un punto de equilibrio en el mercado de bienes, de manera que se nos expresa una línea punteada que puede, que tiene una correspondencia con un tipo de cambio real. Es decir, este puntico que se está señalando aquí con el mouse sería el punto en el cual hay un equilibrio en el mercado de bienes que se expresa mediante un punto relativo en la tasa de cambio real con un nivel de producto. Si se incrementa la demanda, de manera que los empresarios se ven motivados a incrementar su producción, también se incrementa el tipo de cambio real. La producción se incrementa de este punto a este punto de acá y el tipo de cambio real se incrementa de este punto a este punto. Ahora bien, si la demanda sigue incrementándose en un proceso que podríamos decir infinito, entonces podríamos graficar los puntos históricos que se han venido dando para cada equilibrio en el mercado de bienes, de manera que a lo último tengamos la gráfica de una línea que Krugman ha llamado DD. Esta curva lo que nos muestra es una relación directa entre la tasa de cambio real y el nivel de producto. Esencialmente hay que tener en cuenta que ese análisis lo hace Grumman mm, para mirar los movimientos sobre la curva. Es importante esa aclaración, dado que también hay otros elementos que hay un movimiento de la curva. Los movimientos de la curva se dan por los elementos que están en ceteris paribus. Como ya se miró en ceteris paribus está el gasto público, por ejemplo. Entonces miremos cuál es la variación de el gasto público. Si se incrementa el gasto público, que es una variable que anteriormente estaba en ceteris paribus, lo que va a ocurrir va a ser un elemento de la curva de D. De manera que si se incrementa el gasto público, generando una demanda de insumos, generando demanda de personal y de maquinaria, se dinamiza la economía, de manera que la el nuevo punto de equilibrio va a ser mucho más alto, o sea, va a tener un nivel de producto mucho más alto y una demanda agregada también más elevada. Este movimiento nos trae el movimiento de la curva de D hacia la derecha, es decir, una expansión de la misma a la misma tasa de cambio real, dado que la tasa de cambio real en este caso la estamos suponiendo que no afecta a esta curva, pues estamos mirando los elementos en ceteris paribus. Ahora bien, si miramos los elementos que están en ceteris paribus, como son los impuestos, podríamos observar que mueve la curva de D hacia la izquierda, es decir, retrae el efecto que tiene el consumo sobre la demanda agregada. La demanda agregada disminuye y la curva de D se mueve hacia la izquierda.
También está que una variación de la inversión mueve la demanda agregada y mueve la curva a la derecha, el mismo efecto de un incremento del gasto público. Una variación de los precios, nuestros productos son menos competitivos, bajan las exportaciones, baja la demanda agregada, se mueve la curva desde hacia la izquierda. Esencialmente es el mismo efecto de un incremento de los impuestos. También si varían los precios extranjeros, nuestros productos del exterior, los productos del exterior son menos competitivos, la demanda del Producto Interno aumenta y la DD se mueve hacia la derecha. El mismo efecto causado por un incremento del gasto público. También hay otros efectos como son la variación de la función consumo. Si hay menos propensión marginal al ahorro y el exceso se gasta en productos internos, la curva de demanda agregada se mueve hacia arriba y la de D hacia la derecha, que es el mismo efecto causado por un incremento del gasto público. Ahora bien, veamos otros posibles equilibrios. Como tal, se miró que la tasa de cambio en función del ingreso total nos daría un equilibrio en el mercado de bienes, pero por la macro y sobre todo por el modelo ISLM sabemos que también hay otro posible equilibrio en el mercado de dinero. Grumman, valiéndose de tal hecho, quiere encontrar una curva la cual después va a llamar la curva AA. Para encontrarla hace lo siguiente. Nuevamente hay unas variables constantes y otras que están supuestas. Esto demuestra la importancia de tener en cuenta los ceteris paribus para el análisis gráfico. Como constantes están los desplazamientos sobre la curva, es decir, el Y, que es el ingreso nacional, el interés extranjero, la oferta monetaria real, es decir, dividida entre los precios, y la tasa de cambio esperada. Como las dinámicas, se van a analizar las variables, las siguientes variables: el tipo de interés nacional, la demanda de dinero y el tipo de cambio real. Una aclaración que me parece importante hacer aquí es que L también es una curva, ¿sí?, que está en función de otro tipo de variables. Entonces, si sube el tipo de interés nacional, se reduce la demanda de dinero, pero como un movimiento sobre la curva. Ahora veamos el efecto de Y. Si sube el ingreso total, se incrementa la demanda de dinero moviendo la curva hacia arriba. Entonces miremos que R es un elemento que está siendo dinámico y Y es un elemento que, si bien se considera que determina L, Y es un elemento que se tiene en ceteris paribus para el caso del análisis de la demanda de dinero. Pasando ya un poco a lo que es el análisis gráfico, miremos lo que acabamos de decir. Si Y aumenta, entonces la demanda de dinero se desplaza hacia arriba, pero como este es un gráfico que está volteado, se desplaza hacia la derecha, lo cual nos da un nuevo nivel de tipo de cambio real y un nuevo nivel, la oferta monetaria quedaría igual, ¿sí? Pero entonces nos daría un nuevo nivel de tipo de cambio real y un nuevo nivel de rentabilidad nacional. Em, Devolvámonos un poco y miremos cuáles son el posible mapeo histórico que puede realizarse con los movimientos de estas curvas. Si recordamos que estamos en un punto original en que teníamos un tipo de cambio real con una rentabilidad nacional respectiva, lo que tenemos es que ese tipo de cambio real implica un tipo de producto específico. Es decir, si lo graficamos en un gráfico secundario, tendríamos que el tipo de cambio real es este, que implica un nivel de producto igual a este de aquí. Ahora bien, como se miró, la gráfica se mueve dado un incremento de Y, entonces van a haber otros, como se ve graficado por la línea apuntada, va a haber otro nivel de equilibrio en el mercado de dinero, dado por una tasa de cambio real mucho más baja, ¿sí?, y una tasa de interés mucho más alta. La tasa de interés aumenta de aquí hasta aquí y la tasa de cambio real disminuye de este punto hasta este punto. Si se ve esto, la tasa de cambio real disminuyó, pero el producto aumentó, lo cual ya tenemos, o sea, para hacer una línea se necesitan solamente dos puntos, lo cual nos da un mapeo en el cual se halla la curva AA a partir de los movimientos de la demanda de dinero. Vemos ahora esencialmente lo que son los movimientos de las variables que están en ceteris paribus. Si bien habíamos visto que la oferta monetaria está en ceteris paribus, ahora la vamos a mover un poco para mirar cuál es el efecto sobre la curva AA. Se incrementa la oferta monetaria nominal, hace que se incremente la oferta monetaria real cuando los precios permanecen constantes. Entonces, la curva que está, la curva, la línea como tal, que es inelástica, se desplaza hacia abajo, lo cual simboliza un aumento de la oferta monetaria. Se vería por ese movimiento
Ese movimiento implica entonces tasas de cambio reales mucho más altas para cada nivel de tasa de interés nacional. Esto se grafica entonces de la siguiente manera. La curva AA se desplaza hacia arriba, simbolizando nuevamente que las tasas de cambio reales son mucho más altas para cada nivel de producto que anteriormente. Si miramos los precios nacionales, pues un incremento de los precios nacionales hace que la oferta monetaria real se reduzca, lo cual trae un efecto contrario al que se acabó de ver. Los intereses suben, baja la tasa de cambio y la curva AA se mueve hacia abajo. ¿Qué pasa si aumenta la tasa de cambio esperada? Eso provoca un incremento de las expectativas de retorno esperada de depósitos en divisas en términos de moneda interna. La AA se mueve hacia arriba y hay más altos niveles de tasa de cambio para cada tasa de interés. Entonces, nuevamente, la tasa de cambio esperada aumenta, lo cual trae niveles más altos de tasas de cambio, lo cual implica que la AA se mueve hacia arriba. ¿Qué pasa si hay un aumento de R asterisco? En este caso ocurre exactamente lo mismo que el anterior movimiento, por lo cual se desplaza la curva AA. Ahora bien, finalmente miremos que al variar la demanda de dinero real, si por ejemplo se decide incrementar el nivel de saldos reales, sube la tasa de interés, baja la tasa de cambio, se mueve hacia abajo la curva AA. Veamos este movimiento. La curva de demanda de dinero aumenta por alguna preferencia de la gente a mantener mucho más dinero. La tasa de cambio real se disminuye y implica una curva mucho menor, ¿sí? Con respecto a los niveles del producto. Ahora bien, tenemos esta gráfica y vamos a ver el efecto de ambos mercados. Si tenemos AA como los equilibrios posibles en el mercado de dinero y la DD como los equilibrios posibles en el mercado de bienes y servicios, entonces vamos a ver que hay un punto que los corta a ambos, que es el punto de equilibrio para ambos mercados. Supongamos inicialmente que tenemos una situación cero en la cual hay un punto, como que está ahí un punto azul que está por fuera de ambos equilibrios. Inicialmente, como la tasa de cambio es demasiadamente alta a lo que ofrecería el mercado de dinero en equilibrio a ese nivel de producción, entonces los empresarios lo que esperan es que la tasa de cambio disminuya. Si los empresarios esperan que la tasa de cambio disminuya, entonces empezarán a comprar moneda nacional porque a futuro la tasa de interés va a estar mucho más alta. En el presente, entonces, se da una demanda excesiva por moneda nacional, de tal manera que finalmente las expectativas de esos mismos empresarios van a terminar siendo ciertas y van a echar hacia abajo la tasa de cambio real, como se observa en este movimiento. Ahora bien, el primer ajuste se da en el mercado de dinero porque los precios de los activos pueden variar muy rápidamente. Eso se puede ver en las bolsas de valores, que los precios de las acciones varían tanto en unos tiempos muy cortos, como son días, horas o hasta minutos, en contraposición a lo que pasa en el mercado de bienes y servicios. Se puede observar que el ajuste que se presentó en el mercado de dinero no implicó un ajuste inmediato en el mercado de bienes y servicios, porque los planes de producción como tal demoran mucho más. Es decir, contratar más gente, conseguir más insumos, conseguir más capital, es demorado en el sentido de que hay unos ciertos costos de ya sea de transporte o costos judiciales que impiden que eso sea inmediato. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Después de un tiempo, la producción va a adecuarse. En este caso, lo que existe es un exceso de demanda, de manera que los productores lo que van a buscar es incrementar su producto desde Y hasta Y del equilibrio. Ese es el proceso que se produce a continuación. Si tenemos otros puntos que también están en desequilibrio, inicialmente ellos van a tender a equilibrarse en el mercado de dinero, para posteriormente, cuando los planes de producción se puedan modificar, acomodarse al punto de equilibrio de ambos mercados. En este diapositivo lo que se analiza son las variaciones transitorias de las políticas fiscal y monetaria. Pues bien,
Como sabemos, la política fiscal influye esencialmente a través del gasto público y los impuestos, mientras que la monetaria influye a través de las variaciones de la oferta monetaria real. Em, Como tal, hay que tener en cuenta aquí que se va a tener a corto plazo como constante la tasa de cambio esperada. Es decir, la tasa de cambio esperada se la identifica como aquella tasa de cambio a largo plazo, y la tasa de cambio a largo plazo viene determinada por los niveles de pleno empleo y cuando los precios internos se han ajustado a las perturbaciones en los mercados de productos y de activos. Por tanto, estas políticas monetaria y fiscal a corto plazo no afectan la tasa de cambio esperada, que es la misma tasa de cambio a largo plazo. Ahora bien, miremos específicamente cada política. La política monetaria. Ese influye sobre la economía a través de las variaciones de la oferta monetaria real. Miremos un ejemplo. Dado un nivel de precios constante, P, es decir, estando a corto plazo, un aumento de la oferta monetaria debe presionar a la baja el tipo de interés. Si suponemos constantes la tasa de cambio esperada y el R asterisco, esos supuestos son muy importantes dado que son los que nos permiten utilizar el gráfico de dos paneles que ya se analizó antes. Luego, por paridad de intereses el tipo de cambio se deprecia inmediatamente, es decir, aumenta el tipo de cambio. Ese es el efecto que se observa en ese movimiento de la curva AA. Pero si se mira con atención, este punto que era anteriormente el interés entre AA y DD, es decir, entre los mercados de dinero y los mercados de bienes y servicios, ahora se ha movido. Es decir, que un efecto de la política monetaria, si bien influye la curva AA, que es el mercado de dinero, también influye la curva DD, que es el mercado de bienes y servicios. No lo modifica como tal la curva, pero sí hay un desplazamiento sobre la curva. Entonces, en la curva DD observamos el siguiente efecto. Nuestros productos resultan más competitivos ante la tasa de cambio real mucho más alta. Habrá un aumento de la demanda que se compensa con un aumento del producto. Es decir, los empresarios, al ver que son mucho más competitivos, deciden incrementar sus exportaciones. Si ahorita miramos lo que es la política fiscal, tenemos que en la curva DD, inicialmente la política fiscal afecta la curva de D porque hace referencia al mercado de bienes y servicios y la política fiscal modifica lo que es el gasto público y los impuestos. Entonces, como pues ya por macroeconomía sabemos que el gasto público hace parte de la demanda agregada y los impuestos hace parte de esas restricciones al consumo. Entonces miremos un ejemplo. El incremento del producto ocasionado por el gasto público aumenta la demanda de saldos reales para transacción. Entonces, aumentar el gasto público también tiene un efecto sobre la curva AA, pero esencialmente y en primera medida afecta la demanda agregada. Ahora bien, cuando afecta la demanda agregada, que ésta se mueve de este punto de equilibrio a este punto de equilibrio, también hay un movimiento sobre la curva de la línea AA, que es la del equilibrio del mercado de dinero. Este nuevo punto de equilibrio trae un efecto sobre el mercado de dinero que es el siguiente. Con un nivel de precios constante, porque estamos en corto plazo, este aumento de la demanda monetaria presiona a la tasa de interés al alza, cuando R asterisco y la tasa de cambio esperada no han variado. Nuevamente, estos supuestos son muy importantes porque de esa manera podemos utilizar los, los paneles dobles que se analizaban entre la demanda de dinero y la tasa de cambio. La moneda nacional se aprecia para compensar la diferencia entre tasas de interés externo e interno. Ese es el efecto que se puede ver aquí. La tasa de cambio disminuye, es decir, nuestra moneda se aprecia, de manera que se encuentre el nuevo equilibrio entre los dos mercados. Ahora bien, siguiendo con el análisis a corto plazo, tenemos intenciones de la política. Pues las políticas pueden tener muchas intenciones como tal, pero Krugman solo analiza una que es la del pleno empleo, entendido el pleno empleo como un lugar único de equilibrio, y los demás aspectos como el subempleo y el sobreempleo como distorsiones del mercado que hay que corregir. Entonces, partimos de un punto Y1 R1 como punto de equilibrio, es decir, partimos de un punto donde hay un nivel de producción y un nivel de tasa de cambio. En este caso es este punto de aquí. Si se presenta un desequilibrio en la situación inicial en el cual, por ejemplo, se reducen las preferencias de consumidores por productos internos, la función de D representante del equilibrio en el mercado de bienes se traslada a la izquierda.
Es decir, estamos suponiendo que el consumo disminuye, lo cual hace que la demanda agregada se mueva hacia abajo y la curva de D se desplace hacia la izquierda. Tendríamos entonces tal efecto que nos deja una nueva situación. Se reduce la producción, se incrementa la tasa de cambio real a ER2. Para lograr regresar al pleno empleo se puede realizar una política monetaria o fiscal, teniendo en cuenta que la tasa de cambio esperada sigue siendo constante, es decir, nos seguimos ubicando a corto plazo y también la curva AA no se ha modificado. Entonces tenemos esas dos posibilidades, mover la curva de D o mover la curva AA. Ambos representan esfuerzos en cada política. Si se aplica una política fiscal expansionista, mueve la curva de D de nuevo al inicio, como si no hubiese pasado nada. Esto es dado así, pues el efecto inicial fue en el mercado de bienes, es decir, hubo un desequilibrio en el mercado de bienes porque había una variación no esperada de los consumidores en sus preferencias. Entonces, si por la misma vía del mercado de bienes se corrige tal distorsión, entonces es como si no hubiera pasado nada. De tal manera que si se movió hacia la izquierda, si por ejemplo aumentamos el gasto público, reducimos los impuestos, finalmente la curva de E también se va a mover hacia la derecha y si se hacen los cálculos adecuados al punto de equilibrio. Pero si se aplica una política monetaria expansionista, el efecto va a ser diferente porque la política monetaria afecta la curva AA y no la curva DD. Ahora bien, ¿qué pasa? Se modifica la curva que obedece a los cambios de la oferta monetaria, es decir, la curva AA que muestra el equilibrio del mercado de activos. En este caso podemos observar que una expansión monetaria modifica la curva AA hacia arriba, entregándonos un nuevo punto de equilibrio, que en este caso llega al pleno empleo, pero a una tasa de cambio mucho más alta. Ahora miremos entonces, si bien esas son las intenciones de política, por ejemplo, lograr el pleno empleo ante una distorsión, se pueden presentar diversos problemas. Uno de ellos, que es los que identifica Krugman, es el sesgo inflacionista. Los gobiernos pueden con precios constantes aprovechar para recaudar ingresos. Lo malo es cuando se hace predecible, como en el caso de las elecciones. Los trabajadores pueden incrementar sus demandas salariales y las empresas aumentar sus precios. Como se vio, el incremento de precios nacionales causa que seamos menos competitivos. En ese sentido, entonces, cuando se dice que va a haber una gran dinámica económica por las elecciones, entonces lo que se hace es, como acertadamente aprecia Krugman, recalentar la economía. De manera que finalmente los precios se van a incrementar y eso nos hace menos competitivos. ¿Cómo se refleja eso en el mercado de bienes y servicios? Se refleja eh, con un retroceso de la demanda agregada, es decir, con una disminución de las exportaciones. De manera que entonces finalmente el Estado lo que va a tener que hacer es hacer el gasto que tenía previsto, pero no como una forma de expansión de esa curva de demanda agregada y esa curva DD, sino como forma de prevenir la recesión, dado que ya de antemano se ha incrementado la tasa de cambio y además de eso se ha reducido el producto de la economía. Ese es lo que se llama como el sesgo inflacionista. También hay otros problemas. Por ejemplo, el gobierno necesita determinar la naturaleza y el origen de la perturbación antes de elegir entre una política monetaria o una política fiscal, lo cual es difícil, pues el origen a veces no se sabe si es en el mercado de activos o de productos. Y en el caso colombiano, pues de hecho ni se preocupan a veces por esos asuntos. Pero digamos que si se quisiera hacer tal ejercicio, la dificultad está en buscar el origen de la perturbación. Otra dificultad es que la política fiscal puede requerir tiempo, después de debates parlamentarios. Mientras que las políticas necesitan actuar de la mano, la política fiscal pues necesita, por su impacto que tiene en la economía y en la sociedad, necesita varios acuerdos y varios debates para saber qué es lo que se va a hacer, mientras que la política monetaria, especialmente a partir de que los bancos centrales tienen autonomía, hacen una junta corta y luego deciden. También está otro problema, los efectos no son inmediatos, sino que hay rezagos, además que es difícil determinar la importancia y persistencia de la perturbación. Qué difícil sería entonces cuando esa curva no se modifica al instante y entonces daría señales equivocadas a los interventores, de manera que finalmente creen que todo está bien cuando en realidad se están gestando nuevas tendencias de desequilibrio. Ahora bien, miremos los incrementos permanentes tanto de la política monetaria como de la política fiscal. Hay que recordar que para pasar del corto plazo a largo plazo,
Hay diferentes preceptos que cambian. Por ejemplo, la tasa de cambio esperada, que antes era constante a corto plazo, en largo plazo sí se modifica, al igual que los precios. Y sobre todo, los mercados se modifican ambos ante variaciones de cualquiera de las políticas. Anteriormente, la política fiscal solo modificaba la curva DD y la política monetaria solo modificaba la curva AA, pero ahora cualquiera de las dos políticas puede modificar ambos mercados. Entonces, si tenemos el siguiente ejemplo, en el cual partimos del punto E1Y1, es el nivel de pleno empleo. Si aumenta la oferta monetaria de manera permanente, varía una constante que es el nivel de precios internos. El producto se sitúa por sobre su nivel de pleno empleo y tanto el trabajo como el equipo industrial están siendo sobreutilizados. Es entonces el gráfico que tenemos aquí. Partimos de una situación inicial, pero luego frente a una variación de la oferta monetaria, es decir, frente a su incremento de saldos reales, entonces se incrementa el producto y la tasa de cambio, dándonos nuevos niveles em, para las curvas DD y la curva AA. Como tal, la curva DD no se modifica, pero sí presenta una variación sobre la curva. Este es como tal el efecto a corto plazo. Ahora bien, como los precios se siguen modificando, dado que se pasa del corto plazo a largo plazo, esos precios implican que la oferta monetaria es menor. Va socavando entonces los saldos reales, de manera que la oferta monetaria real se reduce y nos trae una tasa de cambio mucho menor, lo cual hace que la curva AA se mueva hacia la izquierda. Nuevamente, como estamos a largo plazo, entonces los efectos que se tengan sobre un mercado también se van a sentir sobre el otro. En este caso, el efecto sobre el mercado de bienes y servicios se va a dar por el nivel de precios que aumenta, dado por la compensación de los costos de producción crecientes. Entonces, un aumento de P hace que los productos internos sean menos competitivos en relación a los productos externos, aumentando las importaciones. La función de D se traslada hacia la izquierda, como se ve en este ejemplo. Como tal, las curvas se moverán infinitamente hasta que encuentren el nivel de producto de pleno empleo. En este caso lo hemos hecho de un solo intento, pues por razones de practicidad, pero como tal las curvas se modificarán hasta que encuentren ese nivel de empleo pleno. Lo cual nos da una tasa de cambio mucho más alta y el mismo nivel de pleno empleo. Las funciones se moverán, como ya lo dijimos, hasta que se llegue a ese nivel inicial. Nótese que los precios TC y los precios nacionales P se incrementan a largo plazo en la misma proporción que lo hace la oferta monetaria. Eso recuerda la ecuación de Fischer, en el cual la neutralidad del dinero implicaba que cuando la oferta monetaria se aumentara, aumentaban los precios, ¿sí? Dados el producto y la velocidad del dinero. Entonces aquí se presenta una cosa semejante. Aumenta la oferta monetaria, es decir, los saldos reales, de manera que a largo plazo entonces incrementan los precios en la misma proporción. Como aquí los precios son tanto los precios nacionales como los precios relativos, es decir, la tasa de cambio real, la tasa de cambio también se incrementa de E1 a E3. Por lo tanto, a largo plazo se mueve la curva AA, pues se incrementan los precios relativos EE. Es decir, recuérdese que también a largo plazo la tasa de cambio esperada se modifica, lo cual permite efectivamente que se modifique la curva AA y la curva DD. Ahora si pasamos al concepto de desbordamiento, se tiene que la tasa de cambio sube a E2 y vuelve a E3. Esencialmente lo que Krugman habla sobre el efecto de desbordamiento es que si bien a corto plazo se presentan unos efectos como tal que no representan el equilibrio, ya al pasar el tiempo esas curvas se van a retraer de manera que nos van a traer un nuevo punto de equilibrio. Expansión fiscal permanente. Lo que se va a analizar ahorita es los efectos de la expansión fiscal permanente en toda la economía. Si partimos entonces de un punto E1Y1 como nuestra situación de equilibrio, se tiene que recordar que en el corto plazo la expansión fiscal trae un incremento de la demanda agregada y ya, es decir, un efecto expansivo. De manera que de E1Y1 pasamos a E2Y2 de esta manera. Pero ahora como se está a largo plazo, entonces se incrementan los precios y ocurre una apreciación. Esa apreciación lo que hace es modificar la, el mercado de dinero
para que el tipo de cambio se disminuya, es decir, para que se aprecie la moneda. El producto seguirá siendo el mismo. Se observa entonces cómo, si bien hay una política fiscal expansiva, la apreciación adicional causada a su vez por una variación de las expectativas acerca del tipo de cambio reduce el efecto expansivo de esta política económica sobre el nivel de producto. Si no hubieran tales expectativas, el producto aumentaría a un punto 2, es decir, E2Y2. Esencialmente lo que se dice en este enunciado es el asunto de las expectativas. Cuando los empresarios pasan de este punto de equilibrio E1-Y1 a un punto de equilibrio E2-Y2 de corto plazo, los empresarios esperan que la curva DD vuelva a su nivel original, es decir, que se pase del equilibrio a corto plazo y se devuelva de nuevo al punto E1-Y1. Pero ¿qué implica esto? Implica creer que pasar de este punto a este punto habrá una futura depreciación, es decir, que las condiciones económicas serán mucho mejores en el futuro. Si los empresarios esperan pasar de Y2 a E2 a E1, Y1, implica que tienen unas muy buenas expectativas sobre lo que va a pasar en la economía, de manera que empiezan a contratar más personal, empiezan a contratar más maquinaria, a conseguir insumos, etcétera, de manera que se alisten para la nueva dinámica económica. Sin embargo, como se está en una situación de expansión fiscal permanente, lo que ocurre es que eh, el tipo de cambio se reduce, causando una apreciación de la moneda. Si bien los empresarios esperan una depreciación, es decir, de E2 a E1, lo que ocurre en la economía es en verdad una apreciación de la moneda, es decir, pasa de E2 a E3, trayendo una situación de sobreempleo de recursos. ¿La política fiscal es ineficiente? Sí. Se está en una situación a largo plazo, que es lo que acabamos de ver, si se parte de una situación de equilibrio donde R es igual a R asterisco, que es la misma explicación de que estemos a largo plazo. Esta punto 3 es una explicación un poco más detallada de lo que ya se analizó antes. Puede que los particulares anticipen la futura depreciación luego del corto plazo. No consideran que el incremento del gasto sea permanente, entonces al creer que después del corto plazo se depreciará la moneda, empiezan a contratar más factores para las próximas depreciaciones que los haga competitivos, pero al equivocarse, lo que causan es mayor sobreempleo de recursos. En este caso, entonces, hacer el efecto fiscal permanente, pueden reducir la producción a un nivel por encima del pleno empleo. ¿Sí? Esencialmente lo que se dice es que si bien a corto plazo la expansión fiscal puede elevar el nivel del pleno empleo, a largo plazo eso no ocurre por la variación de precios. Ahora entonces lo que se va a ver es un poco lo que es la curva J. Recordando la lógica que se ha visto a lo largo del capítulo, se recuerda que al haber una apreciación se incrementan las importaciones e empeora la cuenta corriente. De igual manera, cuando hay una depreciación se mejora nuestra competitividad y mejora la cuenta corriente. La curva J expresa lo contrario por un lapso de tiempo, es decir, una dominancia temporal del efecto valor mencionado antes, de manera que cuando se incrementa el tipo de cambio real de apreciación puede empeorar la cuenta corriente. Este efecto contradictorio a lo que se ha visto en el capítulo 16 obedece a retrasos, por ejemplo, que al aumentar el tipo de cambio real aumentan las importaciones vía precio de las importaciones. Este efecto pues ya se analizó antes. También está que las empresas exportadoras necesitan tiempo para ampliar instalaciones, capital y contratar nuevos trabajadores, factor trabajo. Esencialmente entonces la lógica es que si tenemos una depreciación y tenemos una mejoría en la competitividad, no podríamos hacer nada si los empresarios de nuestro país necesitan tiempo para poder exportar. Reducción de insumos importados de manera gradual. Si bien se pueden exportar productos nacionales a otros países, dada la mejoría de la competitividad, es decir, que tenemos precios más baratos, de todas formas, los productores nacionales por lo general necesitan insumos importados. Así que una posible estrategia es que reemplacen esos productos importados que son mucho más caros por productos locales, pero eso se haría de manera gradual, pues tocaría buscar nuevos proveedores y si no los hay, pues entonces crear nuevos procesos de producción, etcétera, etcétera, lo cual sería algo muy lento.
o la instalación de nuevos puntos de venta de nuestros productos en el exterior que toma tiempo. Toma tiempo en el sentido de que si mejora nuestra competitividad y es muy bueno vender productos por fuera del país, entonces llevar los productos a, por decir algo, algún país europeo o estadounidense implica, implica costos en tiempo, en transporte, en aspectos jurídicos, sí, y en aspectos de seguridad, etcétera, de manera que siempre se va a tener unos retrasos al momento de ver una relación directa entre la depreciación y la cuenta corriente. La curva J entonces nos expresa esa relación. En esta gráfica se observa que graficados en el eje Y está la cuenta corriente y graficados en el eje X está el tiempo. Si tenemos un valor de cuenta corriente cualquiera, es decir, ese punto azul, y estamos, por decir algo, en el punto de equilibrio, entonces puede haber un efecto de depreciación. La depreciación como tal nos hace más competitivos y mejora la cuenta corriente, pero la curva J dice lo contrario, dado el efecto valor. Es decir, si estamos en la cuenta corriente y sucede una depreciación, puede empeorar la cuenta corriente. De tal manera, nos ubicamos aquí, ocurre una depreciación, empeora la cuenta corriente y luego de eso se empieza un fenómeno gradual de aprovechamiento de esa competitividad actual. De manera que la cuenta corriente se irá desplazando a través de toda esa curva J. La curva J entonces será este primer pedazo, es decir, implica toda la parte en la cual la cuenta corriente cae vertiginosamente y la parte de recuperación lenta. Ya como tal se dice que hay un efecto directo, es decir, que la curva J ha terminado siempre y cuando después de este punto ya se observe una relación mucho más directa y mucho más rápida. Para trabajos empíricos como tal, Krugman nos dice que después de 6 meses o 12 meses es que se siente la mejora en la cuenta corriente por una depreciación. Entonces, esencialmente esto es un fenómeno de volatilidad. Si bien sabemos que la tasa de cambio puede modificarse todos los días, que la cuenta corriente no se modifica a la par, sino después de 6 o 12 meses va acumulando muchos efectos y trae muchas decisiones para los empresarios, digamos, retrasadas. Como tal, pues ese ha sido todo la explicación del capítulo 16 y cualquier duda, crítica, sugerencia o comentario, pues entonces después me lo pueden hacer. Gracias.